Continuamos con esta unidad de bifurcaciones condicionales y en esta última clase aprenderemos sobre las funciones booleanas. Los valores booleanos son parte esencial en cualquier lenguaje de programación, ya que representan un valor simple de dos estados. Muchas condiciones se basan en esta lógica para tomar decisiones sobre la ejecución del código o no. En ABAP, las funciones booleanas determinan el valor de verdad de una expresión lógica. Estas funciones pueden verse como un reemplazo parcial del tipo de datos booleano para valores de verdad no disponibles en ABAP. En esta clase veremos dos funciones booleanas, la primera bool_c y la segunda XSD bool. Antes de entrar a la práctica te preguntarás ¿cuándo debemos usar booleanos? Veamos. A diferencia de la mayoría de los lenguajes de programación en ABAP, no contamos con un tipo booleano incorporado. Para eliminar los problemas generados por esto, se introdujo el tipo ABAP bool, que es técnicamente un carácter de longitud 1. Es decir, este tipo es un simple campo de char1 que puede contener diferentes valores de caracteres. También debemos saber que ABAP bool cuenta con tres estados creados. El primero, ABAP false, el cual su contenido se representa con un espacio. El segundo, ABAP true, el cual su contenido se representa con una X mayúscula. Y como tercero, ABAP undefined. Este tipo es atípico para los booleanos, pero ofrece una tercera opción para mencionar que el estado es desconocido. El valor de la constante es un guión, pero no se recomienda mucho usar esta última opción. En otros lenguajes de programación, un tipo booleano real contiene solo dos valores. En ABAP, todos los caracteres pueden ser almacenados en un tipo ABAP bool. En resumen, en caso de que se desee almacenar el valor de verdad de dicha expresión en una variable, se debe utilizar una función booleana. Entonces ampliamos nuestro programa ejecutable Z bifurcaciones locally. En este ejercicio, en la siguiente expresión lógica, usaremos la función string que se establece dentro del código con la palabra clave strlen y funciona para determinar la longitud de una cadena de caracteres en ABAP. Entonces indicamos una cadena como por ejemplo x, y, z entre los paréntesis de la función. También podemos almacenar esta cadena en una variable para operarla en los siguientes pasos. Entonces declaramos la variable lvstring y le definimos el valor, entre comillas, x, y, z. Ahora, normalmente dentro de una bifurcación if en if, añadiríamos la condición que si la longitud de esta cadena es mayor a 0, ejecutar cierto bloque de sentencias. Pero, ¿qué hacemos si queremos almacenar el valor verdadero de dicha expresión en una variable? En este preciso caso, entran en funcionamiento las funciones booleanas. Empecemos viendo la función bool_lc. Entonces definamos en línea la variable lvbool_lc para que almacene el resultado de operar la función bool_lc, en donde en su condición se evalúa la longitud de la cadena de caracteres indicada. Entonces, si esta es mayor a 0, el resultado será un valor booleano verdadero, es decir, una X. De lo contrario, si es falso, se devolverá un espacio en blanco. La función bool_c devuelve una cadena de caracteres de un solo carácter de tipo string, pero el resultado de bool no se debe comparar con las constantes ABAP true o ABAP false en expresiones relacionales, ya que la comparación convierte esta última de C a string e ignora los espacios en blanco, creando así un resultado ambiguo que podría ser confuso. Vemos que el mismo compilador, al usar esta función, muestra una advertencia recomendando el uso de la función XSDBool. Veamos por qué. Antes de evaluar nuestra variable, imprimamos esta misma lvbool_c para ver el resultado en consola. Ahora, para operar este resultado y dependiendo de este tomar una decisión, añadimos nuestra sentencia if, en donde decidimos que si la variable lvbool_c es igual a ABAP false, pintar que el resultado es inicial, is initial, es decir, que no hay contenido, que está vacía la cadena. De lo contrario, else,
mostrar que la variable no es inicial, es decir, que tiene en su contenido algún carácter. Cerramos con en if, activamos y ejecutamos el programa y ahora vemos en consola en la primera línea que se muestra el contenido de la variable lvboolc y en la siguiente línea el mensaje de que no es inicial, porque claro, nuestra cadena tiene los caracteres x, y, z. Pero, ¿qué pasa si dejamos entonces nuestra cadena vacía? Veamos. Eliminamos los caracteres del contenido de la variable lvstring para dejarla vacía. Activamos y ejecutamos y ahora vemos que en la primera línea se imprime el resultado de falso, es decir, vacío, un espacio, de la variable lvboolc. Y en la segunda línea sigue mostrando el mensaje de que no es inicial, aunque sabemos que el contenido de esta variable sí es inicial, ya que no tiene ningún carácter. Con esto vemos el inconveniente que se tiene al usar esta función boolc. Si la expresión lógica es falsa o false, el resultado de boolc no cumple la condición is initial, ya que se devuelve un espacio en blanco y no una cadena vacía, tomando en cuenta el espacio como un carácter. Entonces, en el caso de que se requiera realizar una comparación de este tipo para evitar la confusión que se causa al implementar la función boolc, es mejor utilizar la función xsdbool. Veamos. Podemos copiar la misma lógica realizada anteriormente cambiando el nombre de la variable definida en línea a lvxdbool y de igual manera cambiamos nuestra función a xsdbool. La abreviatura de la función xsd significa tipo de datos de esquema XML y dejamos la misma condición que indica que si la longitud de la cadena lvstring es mayor a 0, hacer uno u otro proceso. Primero evaluamos nuestra función con el valor de lvstring igual a x, y, z. Activamos y ejecutamos nuestro código y vemos en consola que el resultado es igual. Primero pinta el valor booleano que toma la variable lvxsdbool y luego pinta el mensaje indicando que el contenido de la variable no es inicial. Ahora vamos al otro caso. Si dejamos nuestra cadena de caracteres vacía, activamos y ejecutamos, vemos ahora en consola la diferencia entre los resultados de nuestras dos funciones. Con xsdbool la expresión lógica es false o falsa y el resultado cumple con la condición is initial. La nueva función booleana introducida desde ABAP 7.4 xsdbool se puede usar en todas las partes en donde se necesita realizar comparaciones con el tipo C de longitud 1, especialmente comparaciones con el tipo ABAP bool como ya lo hemos visto anteriormente. Y con esto terminamos este video en donde aprendimos sobre las funciones booleanas boolc y xsdbool. Vimos su implementación dentro del lenguaje de programación ABAP para poder aplicarlas dentro de nuestros desarrollos.